Las tecnologías de la información, las TICs, han entrado también con fuerza en los últimos años en el ámbito de la salud, de la sanidad, tanto por lo que se refiere a la prestación de servicios sanitarios como a la gestión de estos servicios. Desde Europa, como saben ustedes, se está impulsando el ámbito de lo que se llama la sanidad electrónica. Hay un plan de acción en esta materia, 2012-2020, una red de autoridades nacionales en materia de sanidad electrónica creada, etcétera. Y en España, pues igualmente, digamos que hay cierto avance en esta materia. Es, lo que hace, por ejemplo, la prestación de los servicios sanitarios, pues es muy habitual. Pues desde la gestión de citas a través de Internet, la consulta médica por medios electrónicos, consulta médica sencilla, claro, la utilización de dispositivos que recaban datos de salud del paciente, que lo controlan a distancia, etc. Y en cuanto a la gestión del servicio sanitario, hay como tres elementos fundamentales que se están utilizando para avanzar en esta materia. Por un lado, lo que es la tarjeta sanitaria inteligente, que permite la identificación del paciente y, por lo tanto, su movilidad geográfica, nacional y en el futuro probablemente europea, para la prestación del servicio sanitario, lo que es la dispensación de medicamentos por receta electrónica y, por supuesto, la pieza fundamental que es la historia clínica electrónica, que permite pues, una mayor disponibilidad, manejo de la información, de cara a prestar un mejor servicio, una mayor eficiencia, pero evidentemente también puede permitir el uso de esa información con otras finalidades. Como digo, la implementación de estos tres elementos en España se encuentra bastante avanzada y se caracteriza, por un lado, por la competencia que tiene el Estado, porque España es un Estado descentralizado, y la competencia en materia de salud recae sobre todo en las comunidades autónomas. Pero en este caso, la competencia que tiene el Estado para establecer los sistemas de intercambio de información sanitaria, y además la existencia de una normativa que permite, sin consentimiento del paciente, la cesión de datos de salud por medios electrónicos, por ejemplo, entre organismos y centros del sistema sanitario público, para poner en funcionamiento estos tres elementos, sobre todo la historia clínica electrónica y la receta electrónica, para la prestación del servicio de salud y la prestación farmacéutica. Y en realidad actualmente en donde nos encontramos es en un momento en que la información sanitaria, como saben ustedes, lo podemos llamar como uno de los petróleos del siglo XXI. Y la sanidad que dicen que va a venir y que probablemente ya tenemos aquí, pues se caracteriza porque incorpora nuevos actores, porque se dice que el paciente está en el centro del sistema, se busca una medicina personalizada, pero sobre todo porque la información es básica. El uso de los datos de salud es básico para la mejora del sistema sanitario, para la investigación sanitaria, etc. Bien, ¿cuál es la normativa con la que abordamos o con la que se aborda esta situación descrita, por lo menos en España, muy sucintamente por el tiempo? Simplemente la voy a mencionar. Por un lado, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, a la que ha hecho referencia mi compañera esta mañana, de 2013, que reconoce el derecho de todas las personas al acceder a la información pública, entendida como contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte, en poder de la Administración pública. Como también ha dicho mi compañera esta mañana, amplía el ámbito de sujetos obligados, incluyendo también prestadores privados por cuenta de la Administración pública. En principio, la aplicación de esta ley sería un impulso a la accesibilidad también respecto a la información sanitaria de las administraciones públicas, por así decirlo, si bien, como es lógico, el artículo 15 pues establece limitaciones cuando la información contenga datos personales y sobre todo datos sensibles. Ahora vuelvo sobre esto. Por otro lado, la normativa de reutilización, la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público del año 2007. Evidentemente también es aplicable en este ámbito, pero igualmente esta ley también contiene o establece o limita la reutilización cuando deba prevalecer el derecho a la protección de datos. Otras normas, otras leyes que pudieran ser aplicables, la Ley de Salud Pública, que evidentemente contiene previsiones en materia, por ejemplo, de información a los ciudadanos sobre los condicionantes o factores que van a influir en la salud,
o establece previsiones en materia de vigilancia de la salud que implica utilizar la información sanitaria en poder de las administraciones públicas con estos fines de salud pública y, ¿por qué no?, aplicar el Big Data al ámbito sanitario con estos fines. La propia Ley de Salud Pública, cuando habla o cuando contiene previsiones en materia de intimidad, confidencialidad, respeto a la dignidad de la persona, remite a la normativa de protección de datos y a la normativa de autonomía del paciente. Respecto a la normativa de protección de datos, pues la Ley Española de Protección de Datos pues sigue la Directiva del 95 y en esto pues digamos las previsiones son las que cabe esperar. Máxima protección a los datos de salud, con posibilidad de tratarlos o cederlos únicamente con consentimiento explícito, cuando una ley por razones de interés general así lo permita, sin consentimiento, o, bueno, los casos lógicos, prestación de asistencia sanitaria por profesionales de la salud. Y en relación con esto, como decía antes, el artículo 15 de la Ley de Transparencia limita el acceso a la información con datos de carácter personal y en concreto datos sensibles, salvo que se encuentren disociados datos de identificación respecto de datos sanitarios. Y respecto a la Ley de Autonomía del Paciente, pues igual, al final contiene también previsiones, digamos que restringen o con un uso estricto, por así decirlo, en cuanto a qué finalidad se le puede dar a la historia clínica y quién puede acceder a la historia clínica. Digamos que en esto la legislación es lo que cabe esperar. La historia clínica sirve fundamentalmente para la prestación, una adecuada prestación de la asistencia sanitaria, y quien puede acceder, pues el paciente, profesionales sanitarios que estén prestando el servicio de salud, las personas encargadas de la gestión del servicio de salud, y luego habla también de finalidades de investigación, fines epidemiológicos, fines de salud pública, también en este caso con disociación de datos como regla general. Por lo tanto, lo que tenemos es un impulso decidido que ha habido en España en los últimos años hacia lo que es el acceso, uso, reutilización de la información en poder de las administraciones públicas y una cierta dificultad, por así decirlo, en la aplicación en el ámbito sanitario, puesto que la información es altamente sensible. ¿Cuál es el panorama con el que, por así decirlo, nos vamos a encontrar o hacia dónde vamos? Voy a destacar solo dos cuestiones muy rápidas para no pasarme de tiempo. Por un lado, el futuro Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que está, bueno, cuya aprobación se prevé, llevamos esperándolo años, se prevé para esta primavera. Este proyecto, el futuro reglamento en esto, sigue siendo muy clásico. Básicamente sigue las reglas generales de la Directiva del 95, prohibición de tratamiento de datos de salud, salvo en casos excepcionales, consentimiento, bueno, los de la directiva, consentimiento explícito, protección del interés vital del interesado, tratamiento de datos de salud a efectos sanitarios por profesionales de la salud y razones de interés público. Pero lo que sí hace la propuesta de reglamento, y esto ha sido una de las cosas que más se ha discutido, que más ha ido cambiando en el íter legislativo, es detallar algo más y, si me apuran, ampliar esas excepciones al tratamiento de datos de salud. Por ejemplo, el tratamiento sin consentimiento, evidentemente, de datos sanitarios con fines de interés general por razones de salud pública. Amplía supuestos, da además una definición de qué es salud pública en sentido muy amplio. O, por ejemplo, en el artículo 83, ¿no es?, el tratamiento de datos de salud con fines históricos, estadísticos o científicos, donde se regulan las condiciones de tratamiento de estos datos sin anonimizar o la posibilidad de hacer públicos datos personales utilizados en investigaciones. De hecho, las enmiendas que introdujo el Parlamento Europeo en el año 2014 en la propuesta de reglamento iban en el sentido de reforzar las garantías del ciudadano, una mayor intervención del ciudadano y de su consentimiento en este ámbito, en la utilización de los datos de salud con fines de investigación. Eso por un lado. Y por otro lado,
cada vez son mayores las voces que lo que están pidiendo es un mayor uso y una gestión avanzada de la información en el ámbito de la salud, para sacar, por así decirlo, utilidad a estos datos con otros fines, más allá de los clásicos de prestación del servicio sanitario. Pues, por ejemplo, se habla de la necesidad de ir hacia un nuevo modelo de gestión documental en la administración pública, que gire en torno a la información y no al documento. Se habla de la necesidad de avanzar en el Open Data en el ámbito de la salud. Open Data ha iniciado o impulsado con la Ley de Reutilización de Datos del Sector Público del año 2007 y que debe llegar al sector sanitario. Y, por supuesto, el tema estrella, que es la aplicación del Big Data al ámbito de la salud, que debería, pues, mejorar la asistencia, la gestión sanitaria, la planificación sanitaria, pues a través de las predicciones o de la segmentación que nos permite utilizar esta técnica. Por lo tanto, lo que tenemos es tendencia hacia un mayor uso, utilización, reutilización de la información disponible en materia sanitaria. De hecho, la semana pasada, si no me equivoco, se aprobó en Francia una ley para la modernización del sector, del sistema de salud, creo que se llama así la ley, la tengo por aquí apuntada. Sí, modernización de nuestro sistema de santé. Loi 26 janvier. Merci. Cuyo capítulo 5 establece o precisa las condiciones para un acceso abierto a los datos de salud. Por lo tanto, no es solo España, Francia, muchos más países, están en este camino del Open Data sanitario. Y, sin embargo, al menos en España, la normativa, digamos que no necesariamente da respuesta a todos los desafíos que se plantean. De hecho, esto se ve en la práctica con los proyectos que ya se están implementando en España, y en la cual, pues, al final lo que tenemos es una normativa que trata el tema. Hemos visto que hay normativa, pero que la trata al final de una manera un poco fragmentada y que no está dando seguridad al fin y al cabo. Solo le voy a mencionar muy rápido. ¿Cuánto me queda? ¿Qué me ha pasado? 2 minutos. 1 minuto, 30 segundos si puedo. Muy rápido, el que ha sido el proyecto más polémico, también por su amplitud, porque hay otro de aplicación de Big Data a ámbito salud, pero a lo mejor en un centro sanitario concreto, pero este es un proyecto que ya se está ejecutando en Cataluña, se llama BISC Plus, se llamaba así, que es un proyecto de Big Data en el ámbito de salud y de abrir la información del sistema sanitario público catalán directamente. Se puso en marcha hace ya 2 años, ha sido muy criticado por un lado y muy impulsado por otros, y la idea es poner a disposición, ahora veremos de quién, datos en principio anonimizados, incluidos en ficheros de la administración pública, salud laboral, incapacidad médica, lista de espera, historias clínicas, para investigaciones médicas o evaluación del sistema de salud. Esta información estaría disponible para centros del sistema sanitario y centros de investigación autorizados. Aquí era donde estaba además la clave, ¿no? ¿Quién va a tener esta información? Se habló de venta de datos del sistema sanitario público y, evidentemente, aquí hay 2 posiciones encontradas. Los que pugnan por una protección de datos tan sensibles y que al final dice que, la anonimización no es suficiente. ¿Quién nos asegura que no puede ser reidentificado el sujeto, el paciente? Y hacia aquellos que, como he dicho antes, propugnan la necesidad de acceder a los datos del sistema sanitario para avanzar en gestión, avanzar en investigación. A día de hoy, y a pesar de la gran discusión social, incluso rechazo social que hubo con este proyecto, se está ya ejecutando y, información de este mes de enero, ya hay 9 centros, en principio públicos, centros sanitarios y de investigación públicos, a los cuales ya se ha cedido información a través de información anonimizada, a través del correspondiente convenio de cesión. Por lo tanto, y con esto ya he acabado, como digo, tendencia es a mayor uso y reutilización de la información sanitaria y una legislación que, aunque en principio da, o por lo menos en España, trata el tema, probablemente no con la suficiente seguridad y
y, como digo, que no da respuesta necesariamente a todos los desafíos que la implementación de, por ejemplo, el Big Data o el Open Data supone en este ámbito. Muchas gracias.